Su servidor es cristiano, Hechos 11:26, no es miembro de ninguna denominación, no soy bautista, adventista, católico, mormón, testigo de Jehová, presbiteriano, luterano, soy únicamente cristiano, miembro de la única iglesia que el Señor prometió edificar en Mateo 16:18, aquella iglesia que el Señor ganó con su sangre, según Hechos 20:28, la iglesia de Cristo, Romanos 16:16. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Les saluda su servidor, Fernando Mata, desde León, Guanajuato, en México. Hace algunos días vi un video en el cual el apologista católico Martín Barrientos va a buscar al pastor protestante Hugo Albornoz para invitarlo a tener un debate en vivo. Después de ver esos videos grotescos y aberrantes del pastor protestante Hugo Albornoz, en los que incluso cuelga a una imagen de la Virgen de Guadalupe, o sea, eso es algo grotesco, es algo grosero, es algo aberrante, y es algo que muchos protestantes hacen. Yo personalmente, como saben, no soy católico. Yo no creo en la Virgen de Guadalupe, pero sin embargo, yo no voy a insultar la fe de un católico de esa forma. Yo no voy a colgar una imagen o a destruir estatuas para buscar fama o para buscar publicidad. Así que yo, desde que vi ese video, me pareció algo grotesco y algo aberrante, un insulto total a la fe católica. Qué malagradecido es el pastor Hugo Albornoz con la iglesia, a la iglesia que le dio la Biblia, que es a la iglesia por la cual tenemos la palabra de Dios, la iglesia que recopiló la escritura, que es la iglesia católica, pagarle de esa forma, ¿no? Con esos insultos a los fieles católicos. Hugo Albornoz es claro que es un pastor ignorante, que es un pastor que únicamente lleva con él a las cabras, y que las personas, en su odio a la iglesia católica, ¿sí?, en su repulsión a la iglesia católica, buscan precisamente a personas como Hugo Albornoz que griten con firmeza insultos a la iglesia católica, para así alimentar ellos su frustración de no poder refutar las enseñanzas, y tienen entonces a Hugo Albornoz como su Dios. Aquellos que critican a la iglesia católica por enseñar la idolatría, según ellos, son aquellos mismos que tienen a un pastor protestante como su Dios, al pastor Hugo Albornoz. Ahora, antes de seguir avanzando, quiero hacer una aclaración importante. Es cierto que hay muchos católicos que son idólatras. Hay gran cantidad de católicos que son idólatras, pero son católicos ignorantes, porque la iglesia católica, la doctrina de la iglesia católica, no enseña la idolatría. Ojo, yo no soy católico, quiero aclarar, porque luego van a venir los protestantes a acusarme de que soy católico. Pero yo estoy estudiando la doctrina de la iglesia católica, y no hay un solo documento pontificio, no hay una sola bula papal, no hay un solo concilio católico donde se haya enseñado que se debe de adorar a alguien diferente de Dios en la Santísima Trinidad. La Iglesia Católica, seamos justos, seamos honestos, enseña que la única persona, el único ser al que se le debe el culto de latría, el culto de adoración, es a Dios, ni más ni menos. En razón de ello es que yo ya no debato contra católicos acerca de si la idolatría es buena o es mala, o acerca de si son idólatras o no. Muchos seguidores de Eduardo Gutiérrez me han contactado pidiéndome que, para mostrar que no soy católico, haga videos atacando la idolatría que enseña la iglesia católica. Hey, no puedo hacer eso. No puedo atacar algo que la iglesia católica no enseña. La iglesia católica, lo digo en tantas y cuantas palabras, no enseña la idolatría. El magisterio de la iglesia católica no enseña que se deben de adorar las imágenes. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, explica, y es citado en el Catecismo de la Iglesia Católica, dentro de los primeros numerales:
que el culto, ¿sí?, que se le rinde a la imagen va dirigido directamente a la persona por ella representada, pero no es idolatría. No porque se postren ante una imagen significa que le estén adorando. Eso no es adoración. Adoración es rendirle a alguien el culto que es debido únicamente a Dios. Que se postre a alguien, ¿sí?, frente a algo no significa que esté adorando a algo ante lo que se está postrando. Podemos verlo esto claramente en dos casos en los cuales, por una parte, sí había postración para adorar. Vamos a ver Hechos 10:25, palabra de Dios. Lo voy a leer directamente de mi Reina Valera, que ya está súper viejita. Hechos 10:25 dice así: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. La razón por la que Pedro levantó a Cornelio era porque Cornelio se postró, ¿para qué? Para adorarlo, ¿sí? Ahí nos dice claramente de Escritura que él se postró para adorarlo. Pero vamos a ver otro pasaje donde una persona se postra ante un apóstol, y este apóstol no le dice levántate y adora solo a Dios, porque el apóstol sabía perfectamente que el postrarse ante algo o ante alguien no es por sí mismo un signo de adoración. Si en el corazón de la persona no está el adorar, ni cree que aquel ante quien se postra es Dios, esa no es adoración, señores. Yo me he postrado frente a mi esposa, cuando le pedí matrimonio me postré frente a ella, ¿la adoré? No. Yo me he hincado a abrocharme las cintas, ¿estoy adorando a quien pasa en ese momento frente a mí? No, señores. Vamos a ver cómo nos dice Hechos 16:25. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y fíjense cómo es la respuesta de Pablo. Pablo no le dice: levántate y adora solo a Dios. Levántate y no me adores porque te has postrado frente a mí. No, señores. Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero se postró frente a Pablo, pero no lo adoró. ¿Por qué postrarse, hincarse, arrodillarse frente a algo o frente a alguien no significa que se esté adorando a aquello frente a lo que se está postrando o hincando? Así que, en resumen de este punto, la Iglesia Católica no enseña a idolatrar. La Iglesia Católica no enseña que se adore a alguien que no sea Dios. Hay católicos ignorantes, como en todas las iglesias, ¿sí?, que no conocen su fe, que no conocen su doctrina, y pueden llegar a hacerlo. Pueden llegar a poner a un santo por encima de Dios. Pueden llegar a poner a la Virgen María por encima de Dios. Pero esa no es la enseñanza de la Iglesia Católica. Entonces, Hugo Albornoz, ¿qué hace? Va y apantalla y sorprende a los que desconocen, a los que ignoran, a los que dicen saber pero en realidad no saben, a los que único que hacen es buscar a un representante que sea su paladín frente a la Iglesia Católica que odian. ¿Y qué pasa? Llega Martín Barrientos y le planta frente y lo invita a debatir. Y contrario a lo que todos los seguidores de Hugo Albornoz esperaban, porque seguramente esperaban que se diera el momento en el que hubiera un apologista católico que enfrentara a Hugo Albornoz, como si no hubiera miles de apologetas católicos que pueden refutarlo fácilmente en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se presente el momento, Hugo Albornoz huye, como un cobarde. ¿Por qué? Porque puedes atacar a alguien que no se está defendiendo. Cuando boxeas, ¿sí?, una de las partes del entrenamiento del boxeo es lo que le llaman la sombra, que es cuando estás con tu propia sombra, que estás haciendo movimientos, girando, golpeando. ¿Sabes cuándo vas a perder?
Cuando estés haciendo eso, cuando estés peleando contra el aire, nunca. Siempre vas a salir vencedor. Eso es lo que hace el pastor protestante Hugo Albornoz, pelea contra el aire. Pero cuando le hace frente a un apologista católico como lo es Martín Barrientos, entonces ¿qué hace? Sale huyendo en el momento. Seguidores de Hugo Albornoz, dense cuenta que su pastor, que su Dios, que es el que ustedes siguen, que es el que ustedes alaban, que es el que ustedes halagan, que es el que ustedes ven como su salvador, en realidad es un cobarde. Es un cobarde mentiroso que los está estafando, que les está robando el diezmo, porque ese es el interés de los pastores protestantes. No creo que de todos, pero sí de la gran mayoría. Fundar iglesias, iglesias, iglesias y robarles el diezmo. Y las personas en su ignorancia y en su desconocimiento de la Escritura, en vez de analizar lo que la palabra de Dios enseña, van y dan el diezmo, siendo personas materialistas, que al dar ese diezmo lo que buscan es que se les multiplique, que se llenen de más ganancia para poder dar más al pastor y mantenerlo. Martín Barrientos, felicidades, así se le tapa la boca a un hablador, así se le tapa la boca a un mentiroso. Está comentando aquí Luis Martínez, dice buenas noches, Éxodo 24 al 6, así es, Éxodo 24 al 6, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios condena, ¿sí?, a los otros dioses. Dios condena que haya otros dioses, pero la Iglesia Católica no enseña que hay otros dioses. La Iglesia Católica enseña que hay un solo Dios verdadero. Así que, mi estimado Hugo Albornoz, te tocó perder. Ahora, si quizá te acobardaste, si quizá te dio miedo, porque estabas ahí frente a frente, bueno, no te la compliques. Mira, yo no soy católico, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo. ¿Sí? Yo te invito, Hugo Albornoz, a sostener un debate bíblico, a sostener un debate en vivo, con reglas de polémica formal, en la cual estaré mostrando que robas al pedir y al exigir a tus fieles, que no fieles de Dios, sino a tus fieles, el diezmo. Y te estaré mostrando cómo uno de los principios del protestantismo, de la reforma protestante, entre otros de esos 5 principios, la sola fe es una enseñanza falsa de Martín Lutero. Es una enseñanza que ninguno de los santos padres llevó a cabo. Es una enseñanza que ninguno de los padres apostólicos enseñó, porque tuvo su origen cientos de años después de la fundación de la única iglesia verdadera. Ninguno de los santos padres enseñó que se es salvo solamente por la fe, como alegó Martín Lutero. Yo te puedo probar, Hugo Albornoz, que tus enseñanzas son falsas y que las personas que tienes ahí en tu iglesia son personas que viven y que están engañadas. Hugo, sé valiente, no seas cobarde y acepta debatir o retírate. ¿Sí? Deja de estar estafando a la gente, deja de robar, porque si no te arrepientes, tu destino es, no según yo, sino según la palabra de Dios, el infierno. Y este mensaje es para todos los pastores protestantes. Dejen de robar a las personas, dejen de pedirles el diezmo, porque ese es un robo. ¿Sí? Esas personas no son el pueblo de Israel. El diezmo fue pedido para el pueblo de Israel. El diezmo era comida. En Deuteronomio 14 leemos que el diezmo no era dinero. El diezmo consistía en granos, en vino, en aceite y en ganado, no en dinero. El diezmo se tenía que llevar al lugar que Dios eligió, que era Jerusalén, segunda de Crónicas 6:6. No a la iglesia de la esquina, no cada 8 días, sino cada año, según enseña Deuteronomio 14. Pastores protestantes, dejen de mentir, dejen de engañar, dejen de vivir de la gente y pónganse a trabajar. Que pasen buenas noches y que el Señor les bendiga.